Hola amigos, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bueno, les comparto ahora a continuación la entrevista que le hice hace un tiempo ya a José Manuel Fernández Bru, autor de un libro maravilloso que es El tío Curro, sobre la historia del padre Francis Morgan, tutor de Tolkien. Sepan que esta entrevista, este material, tiene el fin de difundir la vida y obra de estos autores tan geniales como son Tolkien, Lewis y Chesterton. Y es alrededor de ellos que estamos organizando un congreso a realizarse el 22 y 23 de julio en Buenos Aires. Se puede ver tanto de forma presencial como virtual. Así que van a encontrar en la descripción toda la información referida al evento. Bueno, ahora sin más interrupciones, los invito a ver la entrevista. Muchas gracias amigos. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio de Señor Bombadil, Academia de las Cuatro Plumas. Hoy tengo el orgullo y el honor de presentar a José Manuel Fernández Bru, miembro fundador de la Sociedad Tolkien Española y primer presidente de la Sociedad Tolkien Española, ingeniero informático, que ha dedicado también muchos años a esta pasión que tiene por la obra de Tolkien, autor justamente del libro del tío Curro, La conexión española de J.R.R. Tolkien. Y bueno, aquí estamos con José. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues muy bien y encantado de estar aquí. Bueno, muchísimas gracias desde ya por la amabilidad, José. Ya es la tercera ocasión que nos vamos a reunir con él. Realmente siempre ha sido una persona muy predispuesta, así que desde ya muchísimas gracias, José. Em, Sin mucho más preámbulo, vamos a empezar con esta pequeña entrevista, esta breve entrevista, y vamos al inicio. Justamente, vamos a ir guiándonos un Ujú. poco con algunas cuestiones tratadas en el libro. Vamos al inicio con lo que el contexto, un poco, lo que sea un poco contexto histórico de Inglaterra, eh, en la época de los primeros años de Tolkien, tal vez. Em, bueno, para los que no saben, Tolkien nace en Sudáfrica, y luego a muy temprana edad ya se traslada a Inglaterra. Pero no vamos a empezar por Tolkien, vamos a empezar por el padre Morgan. ¿Cómo llega el padre Morgan a Inglaterra? Bueno, la cuestión es que Francis Morgan era una persona de origen anglosajón. Su familia procedía de Gales, como el apellido Morgan denota, todos los Morgan proceden de Gales, pero en realidad su familia llevaba varios siglos asentada en Londres. Entonces, debido al negocio en el que estaban involucrados, que era el negocio del comercio de licores, su padre se estableció como representante de la empresa en el sur de España, en Andalucía, donde se producen los famosos vinos de Jerez, el sherry de los ingleses. Y no solo se estableció temporalmente por temas de negocio, sino que allí conoció a su mujer, se estableció y formó su proyecto vital. Sus hijos fueron a estudiar a Inglaterra debido a dos circunstancias fundamentales. La primera, porque ellos, por lo menos su padre, se seguía considerando británico a todos los efectos, y por una cuestión práctica también de cara al futuro comercial que pudieran tener los hijos involucrados en la empresa, pues necesitaban conocer perfectamente el idioma, pero ya no solo el idioma, sino establecer una serie de vínculos sociales con otras personas en Inglaterra y también con su familia, que la mayor parte de su familia, por lo menos de la parte Morgan, vivían en Inglaterra. Así que su llegada a Inglaterra se produce básicamente coincidiendo con la época en la que tiene que incorporarse a la escuela. Normalmente en esta época, por lo menos las personas de buena familia, eran educados en casa por nannies y por profesores hasta aproximadamente los 11 años, y esa edad es donde empezaba la educación, digamos, en los colegios, en los internados. Entonces, él fue al oratorio de Birmingham con 11 años, donde ya su hermano mayor Augusto, que tenía un par de años más, estaba ya allí como alumno. Entonces, su llegada pues, fue a Birmingham directamente a la escuela del oratorio. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, y acá mencionamos al oratorio de Birmingham justamente, donde hay una figura muy fuerte para lo que es Inglaterra, para lo que es incluso
culturalmente marca un antes y un después. Yo había escuchado una conferencia hace algún tiempo de un hombre que decía todos los movimientos que surgen luego de Newman, del cardenal Newman, muchos movimientos hasta gremialistas, movimientos artísticos, que tienen este volver a la Edad Media, y por ahí, bueno, muchos dicen que tiene una fuerte relación en Tolkien también. ¿Qué? Sí, sí, pero no. ¿Ah? Perdón. Sí, sí, diga. Que no solo ese tipo de movimientos, sino que, por ejemplo, Newman fue bastante adelantado a su tiempo y, por ejemplo, el Concilio Vaticano II, de alguna manera, es la plasmación de los planteamientos de Newman a la hora de la renovación de la Iglesia o de la evolución de la iglesia hacia un contexto más como el actual. O sea que se puede decir que era una persona un siglo de adelanto con respecto a sus contemporáneos. Sí, 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 es un tema de Newman que ha marcado eso. Es una figura que tiene un peso impresionante. Además, toda la historia personal de Newman también tiene un carácter eh, que marca, bueno, puede haber muchos otros intelectuales que han sido un camino bastante similar. Todo lo que es el movimiento de Oxford que genera. ¿Y cómo entonces entra en contacto Francis Morgan con Newman? ¿Qué podríamos decir al respecto? Sí, pues fue precisamente a través de la educación. El padre de Francis Morgan era anglicano y permaneció anglicano durante toda su vida. Sin embargo, su madre era católica. Su madre, a pesar de que procedía tenía raíces británicas, pero era una persona que su familia se había sentado plenamente en España y habían asimilado todo, las costumbres de España, tanto en el idioma, en los hábitos, no sé, en la comida y demás, y específicamente en la religión católica. Cuando se produjo el matrimonio mixto entre un anglicano y un católico, las normas exigían que si no había conversión por parte de la persona no católica, al menos sí que tenía que tener el compromiso de que los hijos deberían ser educados en la fe católica. Como los hijos tenían que ser educados en la fe católica y al mismo tiempo tenían que acudir a una escuela en Inglaterra por las razones que hemos comentado antes, era bastante selecto, por lo escaso, el grupo de escuelas a las que podía acudir. Realmente en la época en la que hablamos, que estamos hablando de los años 60 del siglo XIX, había muy pocas escuelas católicas en el Reino Unido en general. De hecho, los seminarios, los escasos seminarios que había, eran también escuelas para formar a los niños católicos que no tuvieran la pretensión de convertirse en sacerdotes, debido precisamente a esa escasez que había de escuelas. Y el oratorio de Birmingham fue una escuela, o sea, la escuela que se creó asociada al oratorio de Birmingham fue una escuela muy innovadora porque fue una escuela que en la línea de las tradicionales colegios británicos, pues tenemos en la mente Eton y Rugby y sitios semejantes, pues la escuela del oratorio tenía la fusión perfecta entre lo británico y también lo católico, lo mejor de ambos mundos. Entonces fue la escuela elegida para que acudiera allí. Y en esa escuela, evidentemente, la referencia principal, ya que estaba escrita el oratorio de Birmingham, era el fundador y figura prominente del oratorio, que era el cardenal Newman. Bien, bien, bien. Y ahí tengo entendido que Francis Morgan, creo que lo cuentas en el libro, si mal no recuerdo, yo lo escuché también en tu conferencia, una vez que se hace sacerdote, toda la cuestión, llega a ser secretario personal de Newman en sus últimos años. Sí, bueno, fue un proceso, aquí lo contamos muy abreviado, pero Sí, fue un sí, por proceso favor. rápido. Él terminó la escuela y decidió que iba a formarse en la universidad. Las universidades para católicos en Inglaterra estaban bastante restringidas, hubo un proyecto de universidad que fracasó, finalmente fue a Lovaina, en Bélgica, que es un lugar también muy, muy prestigioso. Y una vez que se formó en Lovaina, decidió que realmente tenía vocación religiosa y volvió al oratorio como novicio. No, no era
raro, pero tampoco era habitual, que los antiguos alumnos del oratorio se convirtieran en sacerdotes, porque no era, como hemos explicado antes, no era, no sé, un lugar para formar a futuros sacerdotes, era una escuela, pero sí que es verdad que hubo un cierto número de alumnos que se convirtieron en sacerdotes y volvieron a la escuela volvieron, mejor dicho, al oratorio de Birmingham para entrar a formar parte de la comunidad. Y ahí es donde entró a formar parte Francis Morgan. Y teniendo en cuenta que la comunidad tampoco era una comunidad muy amplia, dentro de sus tareas como novicio, como joven sacerdote, pues una de sus responsabilidades fue ser secretario del cardenal Newman y claro, tuvo un roce muy estrecho pues porque lo conocía desde que era niño y luego en la pequeña comunidad pues tuvo ese contacto directo. Bueno, muchas gracias. Ahí mencionas el tema del ingreso universitario de gente o sea, gente católica a las universidades, que siempre hubo muchas trabas en esa época. Estamos hablando bueno, en Inglaterra el el problema de la religión llevaba siglos, ¿no?, de existencia. ¿Qué significaba ser un problema va a vivir Tolkien mismo, va a vivir su familia? ¿Qué significaba ser católico en Inglaterra? Em, Sin buscar temas o sea, objetivamente hablando, ¿qué era ser católico en Inglaterra? ¿Qué consecuencias traía? Pues básicamente era casi ser un apestado social. Los papistas eran absolutamente mal vistos en Inglaterra. La historia viene de antiguo, desde Enrique VIII, cuando decidió separarse de la Iglesia Católica por sus circunstancias y se grabó a fuego en los británicos que era muy difícil, era imposible el mantener la fidelidad al rey y al mismo tiempo mantener la fidelidad a un soberano extranjero como ellos veían al Papa. Entonces, además de un número infinito de prejuicios sobre los católicos, de una leyenda negra fomentada desde el poder durante siglos, los católicos de hecho habían sido muy perseguidos, les había costado mucho adquirir derechos civiles, cosas como votar, como ser elegido para un cargo público, como asistir a la escuela, tenían un montón de trabas. Pero más allá de esas trabas, cuando con el paso del tiempo, pues era evidente que tenían que acabar teniendo derecho a voto y otras circunstancias, socialmente estaban muy mal vistos. Y era mm, algo terrible el que alguien de tu familia se convirtiera al catolicismo. Entonces, en la época en particular de Tolkien, a principios del siglo XX, pues la situación no había cambiado. Y la prueba es el rechazo que sufrió por parte de su familia, su madre, cuando se convirtió. Sí, y justamente ya entrándonos de lleno con el tema de la familia Tolkien, bueno, justamente tenemos esta historia de la conversión de Mabel. Em, no sé si quieres, bueno, contar un poco cómo es esta secuencia, qué papel tiene incluso el padre Morgan en la conversión de Mabel. Esto también un poco para quien no conozca la historia, pueda introducirse y decir, wow, qué fuerte. Ujú. Da la impresión de que Mabel Tolkien era una mujer con muchas inquietudes y un poco especial. Entonces, cuando ella regresa a Inglaterra y en viuda, pues se encuentra en una situación un poco traumática y encuentra en los últimos coletazos del impulso que había provocado el cardenal Newman con el grupo del movimiento de Oxford, con las conversiones que se generaron, pues ella en uno de los últimos, digamos, coletazos de ese movimiento de Oxford, se convirtió al catolicismo y convirtió a sus hijos pequeños, que estamos hablando que tendrían menos de 10 años cuando esto sucedió. Esa conversión implicó un rechazo por parte de la familia y un rechazo en general de la sociedad. Y bueno, tuvieron que buscar una parroquia
fueron buscando parroquias hasta que encontraron el acomodo en el oratorio de Birmingham, que era una comunidad, tenía asociada una escuela, pero también era una parroquia, que de hecho lo sigue siendo. Y allí encontraron un lugar donde los niños pudieron tener otras personas como ellos, católicos también, donde poder establecer ciertos vínculos. Se unieron a una especie de grupo de Boy Scouts que estaba asociado al oratorio. Y dentro de todas las piezas que conformaban el oratorio, pues el padre Francis Morgan era uno de los sacerdotes y se estableció un vínculo de amistad entre la huérfana, la viuda con sus 2 niños huérfanos y el sacerdote. Y bueno, y a partir de ese vínculo, pues tuvieron mucha relación. Además, es una historia, parece un melodrama. Mabel Tolkien enfermó, finalmente murió. Durante este periodo, pues la ayuda que a lo mejor la familia no le podía prestar, se la prestaba este sacerdote. Y, bueno, y finalmente, cuando Mabel era consciente de que iba a morir, decidió que la patria potestad de sus hijos, en lugar de dársela a algún familiar, que seguramente una de las primeras acciones que haría sería volver a convertirlos a la fe mayoritaria, pues se aseguró de que esto no sucedería, otorgándole la tutoría al padre Francis Morgan, en lo que supuso un gran reto, porque vamos, tuvo que asumir un papel muy serio, nada menos que el ser el padre putativo de unos niños huérfanos. Sí, 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 completamente. Y es una historia realmente atrapante. O sea, siempre la vida, quien lee la historia personal de Tolkien se da cuenta que para hacer una película, una buena serie, ya después podemos hablar un poco más de eso. Pero Padre Morgan además realmente toma en serio la tarea encomendada, ¿no? Llega a ser un padre para Tolkien mismo lo dice en sus cartas, un verdadero padre, dice más que la mayoría de los padres de sangre, incluso decía. Aquí además tenemos ya un dolor muy fuerte en la vida de Tolkien, que es la muerte de su madre, que es una cosa que va a recordar el resto de su vida. Ese tema de la muerte va a estar presente a lo largo de la vida de Tolkien. Y luego también vamos a tener las muertes de sus amigos del TCBAs en la Primera Guerra Mundial. Y aquí va un poco, antes de llegar a la Primera Guerra Mundial, llegamos al tema de la universidad. La entrada de Tolkien a la universidad. Bueno, para los que no saben, Tolkien se educa en el Colegio Rey Eduardo, en castellanizado, ¿no? El término. Un colegio de muy buen nivel, por lo que tengo entendido. Y ahí hace este grupo de amigos. Pero antes de la entrada a la universidad nos encontramos con el Tolkien enamorado. Y acá está el gran episodio, la gran polémica con el padre Morgan. La separación que se produce con Edith. No sé si, José, nos querrías contar un poco sobre esto y cuál es tu opinión también con respecto a este tema que le da un papel incluso muy negativo después con el paso del tiempo en la biografía de Carpenter, por ejemplo, al padre Morgan, incluso también después a Edith también se le da su maltrato. Sí, en efecto es un tema, una historia bastante curiosa. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la situación económica de Tolkien cuando muere su madre no es en absoluto favorable. De hecho, una de las primeras acciones que hace de manera secreta el padre Francis Morgan es inyectar dinero de su propio pecunio al fondo que tenían los hermanos Tolkien, lo que hacía que prácticamente estuviera descartada la posibilidad de que pudieran estudiar directamente en una universidad como por ejemplo es Oxford, que tiene unos grandes gastos acarreados. De hecho, ni siquiera podían estudiar en la escuela en la que estudiaban si no obtenían una beca por rendimiento. Entonces,
Tolkien decidió desde muy joven que él quería estudiar en Oxford, a diferencia de su hermano, que quería dedicarse a trabajar. Con lo cual, el mismo Tolkien puso sobre sus hombros un peso, una carga, una presión adicional de que si quería estudiar en Oxford tenía que esforzarse en conseguir una beca, que en cualquier caso, por muy grande que fuera la beca, no sería una beca total que cubriría todos sus gastos. Tendría que haber alguien, en este caso su segundo padre, que tendría que estar ahí detrás proveyéndole de los fondos adicionales que necesitaría. El caso es que durante este proceso, Tolkien se dedicó a estudiar intensamente, o se supone que se tenía que dedicar a estudiar intensamente, para lograr una beca de acceso a Oxford. Ocurrió que en este periodo de tiempo se cruzó el amor en su vida. Él vivía en una casa de huéspedes cercana al oratorio, donde también vivía otra huérfana aproximadamente de su edad, de hecho era un poco mayor ella, y cuando se enamoraron, eran dos almas gemelas que habían sufrido mucho durante su niñez, pues se enamoraron, tuvieron un romance intenso, mucho más intenso probablemente de lo que reflejan las biografías, y esto provocó que Tolkien disminuyera su rendimiento, lo que significaba que no fue capaz de alcanzar el objetivo de lograr, por lo menos en la primera, una beca y además mucho menos una beca completa. Así que digamos que ella era un elemento que a él no le sentó muy bien en cuanto a su propósito de esforzarse al máximo. ¿Qué ocurrió entonces? Pues que, avisado de la circunstancia, Tolkien siguió empeñado en continuar con el mismo patrón de vida. Y finalmente la situación llegó a ciertas complicaciones hasta que al final tuvo que prohibírsele hasta la mayoría de edad. Evidentemente no le podían prohibir una vez que fuera mayor de edad nada, pero prohibirle que tuviera cualquier contacto con ella. Y de hecho esa fue la manera en la que él no tuvo más remedio que esforzarse en sus estudios y finalmente sacó una beca parcial para el Exeter College de Oxford. Claro, aquí, si analizamos, por ejemplo, la biografía de Carpenter, el biógrafo oficial, el autor de la biografía autorizada, es decir, de la biografía supervisada por la familia Tolkien, este biógrafo tenía el encargo de que fuera Tolkien el que quedara siempre bien. De hecho, el primer borrador de la biografía de Carpenter fue rechazado por la familia. Y esto nos lleva a ver que el segundo borrador, o sea, la versión que conocemos de Carpenter, decidió salvaguardar la imagen de Tolkien, aunque esto supusiera echar un poco por tierra a Eddie, prácticamente retratándola pues, como una aprovechada, y evidentemente al padre Morgan, que era el malo de la película, en el sentido de que era quien impedía que el amor se triunfara y finalmente se diera. También hay que tener en contexto la época en la que fue escrita la biografía de Carpenter, en los primeros 70, una época pues heredera de un poco la mentalidad revolucionaria de los 60, revolucionaria en el sentido de cambio social, y tal vez se juzgó un poco esta situación, estos actos, desde un prisma moderno. Y hay que entender que no es lo mismo 1970 que 1910, o mucho menos 2022 que 1910. Son épocas distintas, con unos patrones de comportamiento distintos, pero en el fondo, más allá de todas estas circunstancias, estamos hablando de que lo fácil para Morgan hubiera sido decir, si realmente yo no soy tu padre, si tú quieres echarlo todo a perder o quieres cambiar ahora de opinión, pues bueno, no tienes oficio ni beneficio y no vas a poder tener una vida, pero tu última oportunidad, tu única oportunidad, que sería desarrollar unos estudios en Oxford, la echas a perder si no consigues una beca. Entonces, claro, es una situación un poco problemática que igual hoy no nos podemos calzar en las botas de principios del siglo XX,
en una situación como la que podía tener un católico sin recursos propios y sin además una vocación profesional. Es decir, Tolkien siempre fue educado como un caballero, como un señorito, y sin embargo no tenía el soporte económico para tener una vida semejante. Entonces, quizá esta acción se justifica en una acción de alguien que realmente velaba por sus intereses, a pesar de lo duro que eso podía ser. Claro, si lo miramos desde un punto de vista muy superficial, pues es quien impidió que el amor pudiera fructificar y demás. Pero realmente lo que quería es que su protegido pudiera tener un desarrollo vital que luego cuando al final el amor fructificó, después de cumplir los 21 años, retomaron la relación, pero retomaron la relación con Tolkien ya estudiante en Oxford y con unas mucho mejores perspectivas que las que tenía antes de ni siquiera haber entrado en la universidad. Sí, además imaginar a Tolkien sin Oxford es inimaginable, justamente. Una cosa que le cambia la vida para siempre. O sea, Tolkien va a permanecer su vida más allá de algún trabajo en Leeds, todo eso. Su vida va a estar fuertemente vinculada. Entonces, uno dice es duro, pero realmente no podemos calzar los zapatos de la época. Es una decisión de alguien que realmente amaba a su hijo y Tolkien lo ve así incluso en sus cartas. Eso es un tema que dice, incluso para su relación, lo dice también. El hecho de que madura la relación, en muchos sentidos. Incluso también habla de una desilusión que tiene con Edith eh, una vez hecho el reencuentro, en el sentido de pasó ya de ese amor idealista tal vez a un amor mucho más maduro, más real. Esto lo hemos hablado en su momento en el encuentro que tuvimos con el doctor Martin Simonson y con el doctor Eduardo Segura, pero es un tema que no deja de ser realmente especialmente llamativo. Más con esta película que surgió hace, por ejemplo, en 2019 sobre Tolkien, que bueno, creo que tu opinión puede ser expresada, o sea, puede estar, puede ser un poco obvia con respecto a esto, ya que, bueno, el padre Morgan justamente es un poco maltratado en esa película. ¿Cómo lo ves, por ejemplo, con respecto a eso? Sí, bueno, la película, la verdad es que, mm, hombre, podría haber sido mucho, mucho peor. Ah, Toda adaptación cinematográfica, y más de una biografía, pues tiene sus hipotecas comerciales, y en este caso las tenía. Tenía que contar una historia muy compleja en poco tiempo. Creo que tiene algunos problemas de contexto histórico, en el sentido de que hay ciertas situaciones que son implanteables en esa época, pero también es verdad que estamos reducidos a hora y media. No sé, a mí particularmente no es una de mis películas favoritas, y teniendo en cuenta también que es un tema en el que estoy muy involucrado, pues evidentemente no la pude disfrutar en este sentido. Ya digo, podía haber sido peor la película, pero vamos, sí, sí, por que supuesto. no es la película de la historia de Tolkien. No, no, es una adaptación. Está muy bien. Volviendo al tema de la biografía, el tema, bueno, de este tema biográfico de Tolkien, que, bueno, ya dijimos que de muy chiquito está marcado por el dolor, ya sea por la muerte de su madre, o sea, la muerte de su padre también, pero era un niño muy chico, tiene casi. Ujú. El tema de la persecución que sufre su familia, el aislamiento incluso que sufre. Tolkien, si algo que yo creo que caracteriza un poco la vida de Tolkien, podemos decir que no era un hombre que se guiara mucho por la opinión, en el sentido, no que tampoco era un sinvergüenza, pero sí un hombre que sus convicciones estaban bien marcadas y no se guiaba demasiado por lo que podían decir en varias cosas. Yo creo que incluso en este tema, el tema de la Guerra Civil Española, es un tema Ujú. interesantísimo. Eh, Tolkien incluso tiene un debate con C.S. Lewis con respecto a esto. No sé si nos quieres contar un poco sobre el tema, un tema polémico, pero creo que hace un poco a tu área de estudio también y creo que además está muy, muy vinculado al padre Morgan, así que no sé si nos quieres Ujú.
decir un poquito al respecto sobre eso. Claro, esto hay que analizarlo desde un punto de vista histórico y contextualizarlo en su momento y en su lugar. Exacto. No es lo mismo la visión que se puede tener hoy en día de la guerra civil, casi un siglo después, y después de saber todo lo que sucedió y que fue el prólogo, de, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial y demás, con el contexto de la Inglaterra de los años 30 y específicamente un grupo perseguido como eran los católicos dentro de esa Inglaterra. Perseguidos de verdad. Ellos sí que sabían lo que era el ser un grupo marginado y claro, los católicos en Inglaterra, de hecho, fueron el único grupo que apoyó el alzamiento, apoyó a los rebeldes, eh, al grupo que dio el golpe de Estado contra la República, porque consideraban que existía una persecución, de hecho sí que era una época muy complicada, muy convulsa en España, con respecto a lo que era la Iglesia Católica y ciertos valores tradicionales. De alguna manera, los católicos británicos se vieron reflejados en los católicos españoles que eran objeto de una persecución y de hecho eran la excusa, si queremos llamarlo así, por la que se propició un poco el levantamiento. Hay que tener en cuenta que en Inglaterra ni siquiera los grupos fascistas apoyaron explícitamente a los rebeldes. De hecho, solo hubo apoyo en Irlanda y los irlandeses no quieren saber nada de los ingleses. Solo en Irlanda hubo un apoyo, pero en Irlanda es que son católicos. Pero en lo que es el Reino Unido, considerando como tal a Inglaterra, por ejemplo, hubo un rechazo de todos los grupos a la guerra civil en España, excepto por parte de los católicos por esa afinidad que hay. Si además consideramos que Tolkien, además de católico, tenía vínculos y conocimiento de primera mano de lo que estaba pasando en España, ya que él seguía en contacto con el padre Morgan y la familia de este estaban en España, vivían en España. Él era el único de la familia que vivía en el extranjero y a través de las cartas que le llegaban, simplemente recibía historias muy preocupantes de la persecución durante la época de la República, de quema de iglesias y de persecución hacia los católicos y demás, pues obviamente, aunque Morgan murió antes de que empezara la Guerra Civil Española, Tolkien conocía de primera mano lo complicado que era el ambiente en España en ese periodo. Y cuando estalló la guerra, al unísono con todos los católicos ingleses, probablemente el único que se desmarcó un poco fue Graham Greene, el escritor de novelas policíacas, pero al margen de esto fue prácticamente unánime la respuesta favorable al levantamiento por parte de los católicos. Pero no había ahí una afinidad, digamos, política No, no, no. acerca del fascismo. De hecho, aunque eso sería otro tema bastante más largo de comentar, no es exactamente igual el franquismo, el fascismo y el nazismo, aunque son ideales que más o menos tienen una afinidad, aquí hay una sutil diferencia y en todo caso no era por una cuestión política, sino era más bien por una cuestión de afinidad religiosa, por lo que Tolkien, como prácticamente todos los católicos británicos, apoyó el levantamiento. Sí, hay además ahí, en este libro, que excelente, habla sobre ese tema, toda la documentación, lo que decían los diarios al respecto, los diarios que a favor del gobierno de la República, eran muy duros las cosas que decían, las cosas que se hacían. Acá, por ejemplo, en Argentina hay mucha gente que viene exiliada de España de aquella época, eh, aquí, bueno, de ambos bandos en todo caso. Aquí se funda el Hospital Español, donde vivo yo, por ejemplo, que creo que lo fundan republicanos, pero también conozco médicos y una familia de médicos que han venido del otro bando. Entonces, sí es una época de mucha segmentación, de un lado del otro, y familias divididas, realmente muy duro. Entonces, te agradezco esa contextualización que la verdad que más allá de eso, de afinidades políticas,
de cualquiera que pueda estar escuchando esto, también es la cuestión de histórica, de contextualizar, de decir que Tolkien en esa época ve lo que sufre, por ejemplo, si estuviera el mismo padre Morgan en España. El padre Morgan en España, si hubiera estado en esa época, hubiera sido una total opción. Entonces, aclarados los tantos, está muy bueno dar este punto de vista. Bueno, te agradezco, José, por esta respuesta. Y no quiero extenderme demasiado más, pero sí te quería preguntar, ya que hablamos de dos figuras maltratadas en la biografía de Carpenter, ya se aclararon por ahí un poco los tantos con el padre Morgan. Me gustaría preguntarte sobre Edith. Algún momento, alguna charla previa a estos encuentros que hemos organizado, me comentaste toda la realidad que hay detrás de Edith, que era una mujer hasta incluso con una formación muy interesante, que lo de huérfana se ha discutido. No sé si nos quieres contar en 5 minutos un poquito lo que todo, por ejemplo, lo que se cree que se sabe de Edith y lo que no es tan así. Claro, si Tolkien tuvo una infancia dura, la de Edith fue terrible, porque ella estaba en el escalafón social más bajo que podía existir en aquella época, que era el hecho de ser una hija ilegítima. Edith fue una hija concebida fuera del matrimonio. Su madre era la institutriz de una familia y tuvo un afer amoroso con el padre de la familia y quedó embarazada. Claro, tenemos que pensar que estamos hablando de la época final de la época victoriana. Eso era terrible y los niños nacidos fuera del matrimonio eran considerados, pues eso, una abominación. El hecho es que ella tuvo que vivir siempre apartada de sus padres. Fue criada en lo que se llamaba una baby farm. Una baby farm era además el propio nombre es terrible, una granja de niños. No tenía nada que ver con una granja, eran simplemente familias que a cambio de una prestación económica se estaban dispuestos a cuidar es quizá un eufemismo, a tener bajo su techo a niños con unas circunstancias especiales. En este caso, ella por el hecho de ser ilegítima. Pero claro, los baby farmers, los que tenían esta profesión, pues no cuidaban en absoluto a los niños, tenían carencias afectivas, pero también tenían carencias en cuanto a alimentación y por ejemplo, se sospecha que Edith sufrió problemas de desarrollo, era una mujer muy, muy bajita, de hecho, y que los problemas que tuvo en su madurez de múltiples enfermedades y probablemente su muerte, que fue relativamente precoz para su época, pues seguramente se vio acelerada por todos los problemas que tuvo en su infancia de carencias alimenticias, de cuidados, etcétera. El caso es que ella tuvo una cierta fortuna, su padre acabó yéndose a vivir con su madre, evidentemente ella estaba descartado que pudiera vivir con ellos, de hecho su padre y su madre vivían haciéndose pasar por el señor y el ama de llaves, o sea, unas cosas terribles, pero finalmente cuando su padre murió, su padre tenía un negocio relativamente próspero de papel, cuando su padre murió le legó prácticamente todo su dinero a su madre, a la madre de Eddie, y cuando la madre de Eddie murió, siendo ella todavía una niña, ella heredó todo ese dinero, que era una suma considerable. Por lo tanto, la situación económica de Edith cuando conoció a Tolkien era muchísimo más próspera que la de él. A pesar de haber sido una hija ilegítima, en esa época era una huérfana. Y era una huérfana con muy buenas perspectivas económicas, era un buen partido. De hecho, no tuvo ningún problema cuando se separó de Tolkien debido a la prohibición de que lo viera. Se fue a vivir con una familia que eran amigos de su padre y enseguida tuvo pretendientes y de hecho se comprometió antes de que Tolkien volviera a contactar con ella. También, por lo que comentabas de su formación,
ella estuvo mucho tiempo en un internado en Dresden House. Era un internado para señoritas de cierto nivel, en el cual adquirió una educación en diversas materias y además adquirió una alta cualificación, por ejemplo, como intérprete de piano, pero no solo como intérprete de piano, también en otras materias, en inglés, en latín, en diversas materias que, por ejemplo, le permitieron en el futuro ser la primera lectora de los trabajos de Tolkien. Y no solo ser la lectora, sino ser la primera crítica. Y los trabajos de Tolkien, muchos de ellos no eran triviales para entenderlo, ni siquiera sus novelas, por ejemplo. Así que es una figura que yo creo que ha estado muy maltratada. El hecho de probablemente no querer revelar esos orígenes tan oscuros, hoy en día nos puede resultar risible. Pues qué problema hay en que nazca fuera del matrimonio, pero volvemos al contexto del siglo XIX, de finales del siglo XIX. Ella lo ocultó, de hecho sus hijos no llegaron a saber el nombre de su padre. A Tolkien le reveló el hecho de que era hija ilegítima cuando se casaron y tuvo que poner un nombre de padre en las actas matrimoniales. Quiero decir que ella estaba muy estigmatizada por ese tema. Una de las razones por las que ella lo pasaba mal era porque las otras mujeres de profesores, el prototipo era que fueran mujeres de buena cuna, de buena familia, y ella no podía, claro, ella, su familia, ¿qué iba a decir? Soy hija ilegítima. Eso la condicionaba mucho, pero que también tener en cuenta el contexto de su tiempo. Entonces ha sido una figura muy maltratada, quizá por dejar bien a Tolkien. Se ha dejado intuir en alguna biografía pues que un poco se quiso aprovechar de él, cuando en realidad era la que era un partido, que él sí que sabía lo que era sufrir. Por ejemplo, Carpenter dice una frase terrible, que Tolkien tuvo una infancia muy mala, pero la de Edith había sido moderadamente feliz. No lo sé, en una baby farm, lo feliz que puedes llegar a ser. Y además, pues todas estas circunstancias que luego influyeron en su vida posterior. El hecho de tener una mala salud, el hecho de no poder alternar en igualdad de condiciones con sus iguales, con las otras profesoras o las otras mujeres de profesores de Oxford, etcétera. Total, que ella realmente tuvo que tener un amor muy fuerte por Tolkien para renunciar a la vida que tenía cuando él le dijo de tomar la relación y, más allá de esto, mantenerse durante toda su vida a su lado, a pesar de las circunstancias que iban siempre en su contra. Sí, sí, sí. Es impresionante además ese tema de la relación de Tolkien y Edith, allá de que por ahí sufrieron en distintas medidas, en distintas épocas, momentos. El tema de, y eso lo dice Tolkien, posterior al fallecimiento de Edith, cómo se rescatan el uno al otro de Tolkien. Es muy fuerte eso. Son dos vidas marcadas por el dolor de principio a fin, o sin embargo, cuando nos imaginamos a Tolkien y a Edith, nos imaginamos esa sesión fotográfica tan bonita que hay en la biblioteca, en la fachada, en la entrada de la casa. Eh, la verdad que es un tema que da para mucho pensar, el tema de cómo esta gente, eso, un poco lo que decía antes, el tema de decir, a ver, vivieron siempre muy estigmatizados los dos, creo, Edith más, pero Tolkien en su profesión, incluso en Oxford, tuvo, tengo entendido, varias contras ahí, era un bicho raro casi, ¿no? Pese a su genio, porque Tolkien, vale la pena recordar, no solamente como escritor ha dejado un legado impresionante, sino que académicamente marcó un antes y un después en muchos estudios de su área, ¿no? No solamente filología, sino el rescate de numerosas obras antiguas que no se habían salvado. Y eso, todo eso tiene podríamos decir, casi un doble de mérito, siendo alguien que había sido justamente estigmatizado por su origen y por su creencia, sobre todo, ¿no? Más que interesante el tema. Y bueno, nada, te súper agradezco, José, tu amabilidad. Si quería consultarte una última pregunta más breve sobre bibliografía, para alguien que quiera adentrarse en este tema, siempre una pregunta que nos hacen es ¿qué leer al respecto?
tú me habías recomendado una biografía reciente que ha salido sobre Edith, por ejemplo. Luego, bueno, Ujú. parte nuestra podemos recomendar el libro, El tío Curro, realmente es maravilloso. Cómo se Muchas gracias. adentra en una vida con mucho detalle, además, del padre Morgan, su procedencia y el impacto que tiene en la vida de Tolkien. Pero bueno, no sé si nos quieres decir algo más o completar esta Ujú. información. Bueno, a pesar de los pesares, la biografía de Carpenter es una lectura obligada, quizá sabiendo ponerla en su contexto. Y yo recomendaría también un libro que es Tolkien y la Gran Guerra de John Garth, que también está en castellano, que es un libro muy interesante para entender no solo la participación de Tolkien en la Primera Guerra Mundial, sino también la primera parte de su vida. John Garth hace un estudio muy profundo de los primeros años de Tolkien, más vinculados a la escuela y a sus relaciones en la escuela, fuera de su ámbito familiar. Y es un libro muy, muy exhaustivo y muy curioso de leer y sobre todo también refleja mucho el primer Tolkien. El Tolkien aspirante a escritor con sus primeros poemas, sus primeras historias, y ya deja entrever lo que va a suceder después. Es un libro que es muy interesante y es una lectura muy amena, además, a pesar de ser muy exhaustiva. Y ya, evidentemente, si alguien quiere adentrarse al máximo en la biografía de Tolkien, pues está la obra de Hammond y School. Hammond y School son Christina School y Wayne Hammond. Son dos investigadores académicos sobre la obra de Tolkien que han rescatado, por ejemplo, Tolkien artista y ilustrador, han hecho una recopilación de toda la obra artística de Tolkien, que era un ilustrador bastante competente, pero su obra magna es una obra en 3 volúmenes en la que tiene una cronología de la vida de Tolkien casi día a día. Son unos libros muy, muy completos, pero eso quizá es para los muy cafeteros. Es demasiado, demasiado denso para empezar con Tolkien, pero es verdad que si se quiere profundizar, pues lo que no está en la obra de Hammond y School es que no existe. Ah, bien. Perdón, y si se me viene una última cosa a la cabeza, antes y con esto cerramos, te dejo tranquilo ir a descansar. ¿Por qué Tolkien, con todas estas cosas que vivió, o sea, si tuvieras que darme, es un tema que da para hablar el libro entero, pero si tuvieras que sintetizarme por qué Tolkien, con lo que vivió, con esta estigmatización que sufre él y su familia, llegó a ser, aún así, el autor más leído del siglo XX, por ejemplo, en una época marcada por las guerras mundiales, marcada por las guerras civiles también, de los problemas en todo tipo de países. ¿Por qué Tolkien llega a esto en un contexto que por ahí marcaba un poco la tendencia a la contraria, ¿no? Ujú. No lo sé, es una pregunta complicada. Yo creo que hay un cúmulo de circunstancias. Tenemos que partir de varias cuestiones. Primero, porque tenía talento para poder hacerlo. Y segundo, yo creo que también por un poco por su situación personal. Su situación personal en varios sentidos. Por un lado, el haber sido tan dado a las adversidades, a luchar contra las adversidades, lo que le da una fuerza, lo que ahora se llama la resiliencia, pues probablemente habría que poner en el diccionario una foto de Tolkien al lado por todo lo que superó a lo largo de su vida. Pero también yo creo que por el tema, el aspecto familiar, el hecho de haber tenido carencias afectivas, a pesar de haber tenido su tutor que lo cuidaba y lo quería, pero el hecho de haber sido huérfano y el hecho de que también su mujer tuviera esas carencias afectivas, les hizo ser un matrimonio muy unido, especialmente con el tema del cariño que les dieron a sus hijos. Entiende, por ejemplo, que Tolkien escribiera El Hobbit pensando en sus hijos, o que, por ejemplo, se dedicara a escribirles cartas haciéndose pasar por Papá Noel, si no tuviera detrás un impulso de darles a sus hijos probablemente lo que él y su mujer no tuvieron. Y seguramente debido a esto, eh, Tolkien tuvo una vida familiar mucho más intensa de la que probablemente podía haber tenido. También Edith era el faro de su vida. Recuerdo que Adam Tolkien, un nieto de Tolkien
el hijo de Christopher Tolkien, contaba que en el acervo familiar, en la historia familiar, estaba muy claro que Edith era el motor que de alguna manera hacía que Tolkien volviera a casa y no dedicara su tiempo a estar todo el día con sus amigotes en el pub en Oxford. Y en ese tiempo, con ese talento, con esa capacidad de aislarse de las críticas de los demás, probablemente todo eso se transformó en el impulso que proyectó a Tolkien a crear toda su ficción. Y eso que es esa ficción, por ejemplo, también le supuso un sacrificio, porque a nivel académico eh, no fue bueno para Tolkien el convertirse en un autor de éxito. Levantó recelos y envidias y de hecho algunos académicos consideraban que no era serio el que alguien de su nivel se pudiera dedicar a algo así, teniendo en cuenta que Tolkien fue bastante revolucionario en cuanto a su papel respecto, por ejemplo, a Beowulf. Eh, Tolkien marcó una nueva tendencia, Tolkien y otros académicos, respecto a las interpretaciones de los textos clásicos y las nuevas traducciones, considerando que había que añadir a la simple filología también el contexto histórico, frente a una tendencia tradicional que decía que lo que ponía en la traducción o en la copia de los escribas medievales, valía más intento mejorar las traducciones. Es decir, que todo debe haber sido algo así como la máxima autoridad con el máximo respeto dentro del mundo académico y sin embargo esas pulsiones naturales que le surgieron a raíz de su vida familiar, de sus antecedentes y demás, le llevaron a tener que escribir su obra de ficción y probablemente en esa fuerza y en esa capacidad inspiradora que tuvo todas sus vivencias desde niño, probablemente es donde radica, además de en su propio genio, el hecho de que sus historias hayan conectado tanto con tan público durante todo el siglo XX y lo que queda. Sí, sí, sí. Además, bueno, Tom Bombadil es otro ejemplo también, hablando de personajes, ¿no? Y es curioso esto que me dice porque siempre uno habla mucho del mensaje, incluso de la obra de Señor de los Anillos, hablando específicamente, que es la obra más vendida del siglo XX. Pero también yo siempre, yo estudio historia en lo personal, entonces también tengo esta afición por lo biográfico. Uno lee El Señor de los Anillos y ve una obra que despierta esperanza en el ámbito del día a día de cada uno, más allá de su situación personal, sus creencias, sus convencimientos. Pero es más fuerte, poderoso el mensaje conociendo lo que fue la vida de Tolkien. Es una cosa que a mí me ha maravillado siempre, desde que empecé a meterme con ahora este autor genial, justamente. Y es curioso también el hecho de este recelo que levantan distintos académicos, porque hasta el día de hoy podemos decir que Tolkien en los ambientes académicos, pese a que se está abriendo paso de a poco, hay otros que siguen viendo como un autor menor, por ejemplo, como un autor que no merece tanta atención por parte de la academia, pero sí merece, y sí los hechos demuestran que ha merecido la atención de millones de aficionados, de lectores y también de muchos estudiosos, y que realmente ha valido la pena. Así que bueno José, te súper agradezco este tiempo, espero que la gente que vea este video lo disfrute de principio a fin como lo he disfrutado yo. Te agradezco eso, la amabilidad de siempre, la predisposición. Los invito a leer a todos El tío Curro, realmente es una obra que no tiene desperdicio. Vamos a ver si algún día podemos traer para estos pagos un libro difícil de conseguir. Vamos a ver si algún día podemos hacer una pequeña compra o algo y traer algunos ejemplares porque realmente es un libro delicioso, hablando en términos más vulgares. José, muchísimas gracias, en serio. Y bueno, a todos los invito a suscribirse al canal de YouTube, a conocer un poquito más de lo que estamos haciendo y bueno, estén atentos a más entrevistas que vamos a estar haciendo. Un abrazo a todos.